¿Cuál es el control mediático que tiene el gobierno de Vizcarra sobre la prensa? El día de hoy, bueno, el escándalo se ha comido todo, ¿no? Pero el gobierno insiste en desinformar diciendo que hay 33.000 muertos. Ya con esos números somos la vergüenza en el mundo. Pero fíjense, portada del Comercio del día de hoy, se acentúa la caída de contagios y decesos en el Perú. Es decir, ya estamos llegando a la meseta, está todo días de vino y rosas. Lo que pasa es que se olvida el Comercio, como la República, pandemia en retroceso. De todos los muertos acumulados que tenemos, si la memoria no me falla, normalmente mueren 9.000, subimos a 12, de 12 a 22, de 22 a 25, de 25 a 27.500, de 27.500 a 27, y ahora vamos a ver lo que ha oteado en el horizonte de la verdad del SINADEF la gente de Vox Populi. Lo que me queda claro es que cuando menos según SINADEF hay 81.000 muertos. Pero siempre les he dicho, lo de SINADEF es el muerto con certificado de defunción e ingresado a un sistema. El muerto informal no está ahí. O sea, podrían haber tranquilamente 10.000 o 15.000 muertos más de zonas rurales, aledañas, o simplemente gente que nunca le sacó el certificado, o lugares en donde, habiendo un certificado, no lo han ingresado al SINADEF. Veamos la nota y lo comentamos con Lucho Benavente de Vox Populi. Cerca de 81.000 peruanos habrían fallecido a causa del COVID, cifra que está muy lejos de las que publica el gobierno a diario. La consultora Vox Populi llegó a esa conclusión tras revisar el último informe del Sistema Nacional de Defunciones del Estado, SINADEF. Si con las cifras publicadas a diario nuestro país se ubica en el trágico primer lugar en número de muertos por millón de habitantes en todo el mundo, con las del SINADEF, que son casi 3 veces más, la diferencia sería mayor. La primera muerte por coronavirus en Perú se dio el 19 de marzo. Un hombre de 78 años que padecía hipertensión. Desde esa fecha en adelante el gobierno empezó a informar sobre la cantidad de muertes que iban subiendo a diario. Pero con el paso de los meses se hizo notorio que los números que nos informaban no coincidían con la realidad. Tanta fue la diferencia que el propio gobierno tuvo que admitir que su información no era exacta y la fuente más cercana a la verdad se volvió el SINADEF, que almacena datos de todos los muertos del país, sea cual sea la causa. Ante esta evidencia, el gobierno se comprometió a hacer una mejor actualización de manera paulatina. Hemos dicho que vamos a ser absolutamente transparentes. Este gobierno no oculta ni tapa nada. Su última cifra arroja que hay 32.463 muertos, casi 3 veces menos que el informe de Vox Populi. Algo está pasando. O su actualización es muy lenta o simplemente no quieren dar la información completa. Según el análisis hecho por la consultora, en los últimos 6 meses se registran en todo el país un total de 138.802 muertos. El promedio de fallecidos en el mismo lapso de tiempo, pero del 2018 y 2019, fue de 57.880. Haciendo una resta entre los fallecidos de este año y el de los 2 anteriores, Vox Populi concluye que el excedente es de 80.992 muertes. Todos serían a causa del COVID. Si a esa cantidad le restamos los 32.463 muertos informados por el gobierno hasta el 30 de septiembre, hay 48.529 muertes que el Ejecutivo aún no ha explicado. Lo que también muestra el estudio de Vox Populi es que con 28.883, julio fue el mes con más muertes, seguido por agosto que registró 27.405. En cambio, en septiembre hay una notoria disminución, siendo 16.649 el número de fallecidos. Esa disminución no debe ser motivo de descuido, ni mucho menos tomado a la ligera por el gobierno, pues al igual como ha sucedido en Europa, el Perú estaría próximo a entrar a una segunda ola, y el número de muertes podría ser mayor a lo que hemos visto hasta la fecha.
A ver, prácticamente no hay ninguna, pero ni una sola agencia internacional que no se haya referido al Perú como el país con más muertes per cápita o por millón. O sea, somos el país para el mundo, el de peor gestión pandémica. ¿Cómo entonces, Lucho Benavente, buenas noches, el presidente dice que acá no se oculta, que no se miente y que estamos en 33.000 muertos? Buenas noches, si me lo podrías explicar, por favor. Buenas noches, Philip. Bueno, el informe que acabas de presentar está bastante bien. Es más, me ha sorprendido, está mejor que el informe de Vox Populi. Está muy claro, con muy buena gráfica, etcétera, ¿no? El presidente ha dicho que no hay ocultamiento y que su gobierno no oculta nada, y lo ha puesto con un énfasis y lo ha dicho, y eso no es cierto. El gobierno oculta y oculta mucho, y el gobierno miente en muchos otros temas, no solo en este tema. Y me remito a las demostraciones. El 28 de julio, hace más de 2 meses, la ministra dijo que habían muerto 43.000 personas, la mayoría por COVID. Hace 2 meses, cuando habían oficialmente 18.000 muertes por COVID. Ese número tiene que haber subido a 60, 70.000, según la ministra, en coherencia, en proporción a lo que ella dijo cuando el gobierno habló de sinceramiento. Ha pasado 2 meses y estamos en 32.000, pero el exceso de muertes es 80.992. Hay 48.529 peruanos que han muerto y que al gobierno no le ha importado dar una explicación al país. Si desaparece un peruano, puede ser una noticia muy larga en los medios. Recuerdo cuando desapareció un muchacho en el Colca. Todos los días durante meses había noticias. Acá han muerto 48.529 y el gobierno no da ninguna explicación. Y no ha habido el sinceramiento. La ministra lo prometió y me ha defraudado mucho que después de 2 meses no hayan cumplido con esto. Incluso hace 2 semanas el presidente del Consejo de Ministros se atrevió a decir que Perú había sincerado, cuando Perú no ha sincerado nada. Mira, realmente es una situación muy complicada porque es un tema sensible y se está ocultando información sobre 48.529 peruanos que han muerto. A ver, Lucho, pero esto es mucho más grave de que la gente cree, no solamente por la obviedad de que un estadio nacional lleno de muertes no es cualquier cosa, sino que hay otros puntos. O sea, si son capaces de mentir en la cantidad de cosas que han mentido y en las que han desinformado, la ivermectina, la hidroxicloroquina, el dióxido de cloro, la citromicina, el oxígeno, las camas UCI. O sea, el gobierno ha tenido el peor desempeño pandémico del mundo y en todo momento Vizcarra ha mentido sistemáticamente de la mano de la Molinelli, de la mano de ahora de la Macetti, de la mano de Vicente Ceballos en su momento, de la mano de Zamora y de todo el grupo Prospectiva y de Matucci y de Carr. Mentira y mentira y mentira. Pero hay otra cosa que también es verdad. Los muertos del SINADEF no son todos los muertos, porque hay gente que muere sin certificado de función. La zona más pobre del Perú, ni siquiera hay un médico y murió. Podría haber muerto un pueblo completo, como en la época de Sendero Luminoso, donde habían cantidad de gente muerta y se le encontraba en fosas comunes. Pero lo que quiero decir es que hay gente que nunca tuvo un certificado y que, Lucho, gente que teniendo un certificado, en el centro médico no hay internet o no hay el sistema, o habiendo internet o sistema, el médico no vació la información. ¿Se tiene cómo calcular esa cifra ciega? Bueno, según informaciones de fuentes del mismo gobierno, y esto se ha dicho varias veces en algunos medios, hay aproximadamente un 30% de muertes que no están reportadas. Entonces, si sumamos a esos 80.000 un 30%, vamos a llegar a una cifra por encima de 100.000 en este momento, una cifra bastante alta. Pero dado que estás tocando un tema de la verdad, pues la verdad tiene que ser una consigna, debe ser algo que los peruanos escuchamos. Y no solamente es falta de verdad, hay ocultamiento de información. Tajantemente lo digo. El señor Matuk, Farid Matuk, dijo que en mayo el gobierno sabía, él estuvo, cuando el Consejo de Ministros sabía el verdadero número de muertes. El gobierno no ha desmentido esa afirmación del señor Matuk. Cualquiera sabe que en prensa, si algo no se desmiente, es verdad. Al no desmentir, el gobierno está aceptando eso. Tampoco se ha preocupado por dar una explicación de esos 70.992 muertos. Pero además de eso, el gobierno miente en todo. El presidente dijo que nunca se había reunido con Keiko Fujimori antes que asume el mando, y Keiko después dijo que sí se habían reunido y el presidente lo aceptó. Había mentido, y así como esas podríamos hablar de muchas otras mentiras, pero no me voy a detener en este tema. El Perú exige la verdad y eso es fundamental.
De manera que el presidente, cuando dice enfáticamente acá no hay ocultamiento, pues señor presidente, sí hay ocultamiento y usted encabeza el ocultamiento de información. Ahora, y muchos Lucho, peruanos, Lucho, muchísimos queremos la verdad, señor presidente. no le estoy quitando mérito alguno a lo que ha hecho Voz Populi, pero la verdad es que han recabado información que es inclusive oficial. Lo triste y lo penoso es que siendo hace unos días, unas horas el Día del Periodista, el presidente ha podido mentir de una manera tan descarada y tan vil por complicidad de la prensa. Ha sido muy amable con nosotros Voz Populi y por supuesto también Lucho Benavente quien lo representa. Muy amable, Lucho.